Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar un tema muy importante, sobre todo cuando vamos al laboratorio o cuando queremos realizar medidas, y es la expresión correcta de una medida. ¿Cómo puedo yo expresar totalmente de forma correcta una medida que yo haga en el laboratorio o que haga, en mi vida real? Bueno, pues vamos a dividir un poquito este vídeo en unos cuantos apartados. Primero vamos a tratar de la precisión y de las cifras significativas. Y bueno, para ello os he puesto un pequeño ejemplo que podéis ver ahí arriba, en el que, hemos comprado una bolsita de gominolas en dos tiendas, esa misma. En la tienda 1 el vendedor me dice que esa bolsa tiene una masa de 500 gramos, ya que su báscula pues solo va de 100 gramos en 100 gramos. Mientras que en la tienda 2 me dice que esa misma bolsa tiene una masa de 487 gramos, porque su báscula va de gramo en gramo. Y ahora os lanzo yo las preguntas. ¿Qué báscula tiene mayor precisión? ¿Y cuál de las dos vendedores se ha molestado más en realizar la medida? Bueno, es decir, al final esas dos preguntas se pueden decir, ¿cuál de esas dos medidas es mejor? Bueno, claramente podemos ver que es la de la tienda número 2. Y para ello vamos a definir dos conceptos. Uno que es la precisión del aparato de medida y otro que es las cifras que realmente tienen importancia en esa medida que hemos realizado. Por tanto, podemos definir la precisión de un instrumento de medida como la variación de magnitud más pequeña que dicho instrumento pueda apreciar. Por ejemplo, para esas dos tiendas, en el caso de la tienda 1, pues la medida más pequeñita que nos puede hacer esa báscula es de 100 gramos, pues esa será la precisión del instrumento de medida. Mientras que en la tienda 2, pues es de 1 gramo. Aquí podemos ver, ¿y cuál de las dos básculas es más precisa? La de la tienda 2, por tanto, cuanto menor sea la variación de esa magnitud, mayor será la precisión con la que ese instrumento de medida me puede aportar la realización de una propia medida. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos representar esta precisión del instrumento de medida en nuestra medida, nuestro valor de la medida? Pues se hace mediante las cifras significativas. Estas cifras significativas no dejan de ser el número de dígitos que yo doy que conozco con seguridad al realizar una medida. Por ejemplo, para el caso de la tienda 1, que la medida que me ha dado era de 500 gramos, vemos que la única cifra significativa es el 5, por tanto tiene una cifra significativa, ya que los otros dos no son significativos porque no los ha podido apreciar con realidad, ya que su báscula solo va de 100 gramos en 100 gramos. Mientras que en la tienda 2, cuya medida que me ha dado son 487, veo que cada una de ellas es verdadera, se ha dado con seguridad, por tanto tiene 3 cifras significativas. ¿Y cómo sé yo cuáles son y cuáles no son cifras significativas cuando algo me dé una medida? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, para ello vamos a distinguir si tenemos una única medida, por ejemplo, el caso de medir la masa de las gominolas, o si tenemos la combinación de medidas, es decir, cuando vamos a sumar dos medidas, o 3 o 4, vamos a multiplicar, o vamos a dividir, o vamos a restar. Eso es combinación. Bueno, pues cuando realizamos una única medida vamos a tener que siempre serán cifras significativas todos aquellos números distintos de 0. Y ahí os he puesto dos ejemplos. En el primer caso veis que los 3 son distintos de 0, por tanto ese número tiene 3 cifras significativas, mientras que el de abajo tiene 1, 2, 3 y 4. Por tanto, 4 cifras significativas, ya que todas son distintas de 0. Bueno, y vamos a ver qué pasa con los ceros. ¿Cuándo son significativos? Bueno, pues los serán significativos siempre que figuren entre dos dígitos distintos de 0 y los que aparezcan siempre después de la coma decimal, ¿vale? Por ejemplo, en este numerito tenemos este y este son cifras significativas porque son distintas de 0. Este también es significativo porque está entre dos cifras distintas de 0 y este también lo es porque está después de la coma decimal. Por tanto, tiene 5 cifras significativas. Y ahora vamos a ver el caso en el que no. ¿Qué ceros no son significativos? Todos los ceros a la izquierda del primer
número. Es decir, todos los ceros que hay a la izquierda del primer número distinto a 0 van a ser no significativos. Por tanto, estos de aquí, ¿cuáles serán significativos? Este será significativo y este también porque son distintos de 0. Este 0 también lo es porque cumple que está entre dos números distintos de 0. Y este también lo es porque está a la derecha de la coma decimal. Por tanto, tiene 4 cifras significativas. Y por último queda un 1 que voy a poner entre ambos, que es que ocurre en nuestros 500 gramos, es decir, aquellos ceros que van a la derecha de los números y que no están dentro de los decimales. Bueno, pues en ese caso nos tienen que especificar si efectivamente se ha medido con esa determinada precisión o si no lo han hecho. Entonces, en ese caso nos lo tiene que decir quien haya realizado la medida. Si no nos dice nada, los vamos a tomar como no significativos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa cuando combinamos medidas? Podemos tener que la medida sea suma o resta de varias medidas y en ese caso vamos a dejar el mismo número de decimales que el que menos tenga. Por ejemplo, 3,7 y 1,22, el resultado que serían 4,92, pero como hay que dejar el mismo número de decimales que el que menos tiene, hay que dejar un decimal, acudimos al redondeo, 4,9. Para ello me fijo en la siguiente cifra y como es menor que 5, pues queda como está. El siguiente, 1,207 más 2. En este caso, el resultado sería 3,207, pero como hay que dejar el mismo número de decimales que el que menos tiene, es decir, hay que dejarlo en 0, acudo al redondeo y dejo 3. En el caso de multiplicación o división, hay que dejar el mismo número de cifras significativas que el que menos tenga. Por ejemplo, primer caso, primer número tiene dos cifras significativas, el 3,7 y el 4,2 tiene dos cifras significativas, por tanto el resultado ha de tener 2. Venga, pues hacemos la operación y salen 15,54. Este número tiene 4 cifras significativas. Como hay que dejar solo 2, acudo al redondeo. Para ello me fijo en este de aquí, que como es mayor que o igual que 5, hay que subir una unidad, por tanto daría 16. Vamos al de abajo. 5 tiene una cifra significativa, por 4,11 que tiene 3 cifras significativas, el resultado ha de tener una únicamente cifra significativa. Da 20,55. Para dejar una solo hay que dejar la de más a la izquierda, por tanto habría que acudir al redondeo. Ese número se redondea a 21, pero 21 tiene dos cifras significativas. Para dejar solo una habría que redondearlo a las decenas, por tanto 20. Bueno, y con ello hemos podido ver cómo operar con cifras significativas. Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado del tema. En este segundo apartado vamos a tratar del error en la medida. Y es que nosotros, por mucho que lo intentamos, por mucho que queramos, es imposible no cometer un cierto error al realizar una cierta medida. Y por tanto, ese error que cometemos, eso se lo tenemos que indicar al que vaya a leer nuestra medida. Es decir, que cuando demos el valor de una medida deberá ir acompañada siempre del error que estamos cometiendo. Por tanto, cuando queramos dar una medida correctamente hay que dar la medida más el error, ya lo veremos a continuación. Bueno, estos errores se pueden clasificar en sistemáticos o en accidentales. Los sistemáticos son todos aquellos que se producen debido pues igual a un mal funcionamiento del aparato, una mala elección del método de medida, es decir, que siempre van en el mismo sentido y estos sí que se pueden evitar. ¿Cómo? Cambiando el instrumento o cambiando el método de medida. Pero luego están los accidentales, que son aquellos que se producen en un sentido o en otro y que son inevitables. ¿Cómo podemos bajar estos errores accidentales? Pues realizando bastantes medidas. Bueno, y ahora vamos a ver cómo poder expresar ese error que os he puesto ahí. Bueno, pues vamos a ver que existen dos tipos dos tipos de errores. Uno que vamos a llamar error absoluto y otro que vamos a llamar error relativo. Bueno, pues una forma de expresar el error es mediante el error absoluto, que lo vamos a representar con la letra epsilon sub a. ¿Qué definición tiene error absoluto? Es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Bueno, esa es definición que podemos usar cuando estemos realizando medidas indirectas, etc. Pero bueno, en este curso de momento vamos a centrarnos en si realizamos medidas directas. ¿Qué es esto de medidas directas? Pues, por ejemplo, medir la longitud, la masa, es decir, medir directamente la magnitud que estamos considerando. En ese caso, el error absoluto presenta las siguientes características. Primera característica es que para medidas directas, que son con las que vamos a trabajar, coincide este error absoluto con la precisión del aparato de medida. La segunda característica es que tienen las mismas unidades que la magnitud que estamos midiendo, lógicamente. La tercera es que si vamos a realizar muchas medidas, el valor final de la medida será la media aritmética de todas ellas. Y por último, que la media
La medida, perdón, no puede tener más decimales que el error. Bueno, esto se ve muy fácil con un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la bolsa de gominolas que hemos hecho en el apartado 1, que si os acordáis pesaba 487 gramos, bueno, pues si queremos dar la medida correcta con su error, sabíamos que esa báscula tenía una precisión de 1 gramo, es decir, que como muy poco podía medir 1 gramo, por tanto, ¿cómo daríamos correctamente esta medida? 487 y se pone más menos 1 gramo. ¿Qué quiere decir esto? Esto que yo estoy dando aquí es el error absoluto de la medida que coincide con la precisión del instrumento. Bueno, pues esta medida lo que me quiere decir es que el valor real de la medida que estamos realizando es de 487 más menos 1 gramo, es decir, que estará en el intervalo entre 486 a 488 gramos. Eso es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, si imaginaros que, por ejemplo, en el caso de la medida de 500 gramos, que la báscula iba de 100 gramos en 100 gramos, pues si yo quiero dar realmente la medida, tendré que decir 500 más menos 100 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que la medida real estará entre 400 o 600 gramos. Ya veis que la horquilla es mucho mayor, por tanto la imprecisión es mucho más grande. Y como veis, yo siempre expreso la medida con los mismos decimales que el error. Por ejemplo, imaginaros que esa báscula tuviera una precisión de 0,1 gramos. Pues podría representar 400,75 más menos 0,1 gramos. Mismos decimales. Pero nunca podría dar esta medida de aquí. Ahí ya estoy dando más decimales de los que me permite la precisión o el error absoluto del aparato. Bueno, vamos a ver otra forma de expresar el error de una medida. Hay en ocasiones que conocer el error absoluto no nos da una idea adecuada de cómo de exacta es la medida que estamos haciendo. Bueno, pues para ello se acude al error relativo que nos da una buena idea del error que estamos o de la exactitud de esa medida. ¿Qué es el error relativo? El cociente entre el error absoluto y el valor verdadero de la medida, que recordemos que era, pues si hacemos varias medidas, la media aritmética de ellas. ¿Y qué características tiene este error relativo? Primero, que a diferencia del error absoluto, el error relativo no tiene unidades, es adimensional. Segundo, que se suele expresar en tanto por ciento. Para ello, la ecuación que os he puesto arriba hay que multiplicarla por 100. Y tercero, que yo voy a tener una mayor precisión en mi medida cuanto menor sea el error relativo. Bueno, la mejor manera es viendo un pequeñito ejemplo que os voy a mostrar ahora. Por ejemplo, imaginaros que hemos medido la distancia entre León y Tolivia-Bajo, bueno, Tolivia-Bajo es mi pueblo, y hemos obtenido, bueno, pues 54,5 más menos 0,5 kilómetros, ahí con el error absoluto dado ya. Y también hemos medido el diámetro de una moneda con otro instrumento y hemos obtenido 1,2 más menos 0,2 centímetros. ¿Cuál de las dos medidas es más exacta? Ya veis que con el error absoluto no queda bien claro, para ello acudimos al error relativo. En el caso de la primera, bueno, voy a aplicarlo ya en tanto por ciento directamente. Cociente entre el error absoluto, 0,5, partido por el valor de la medida, 54,5 y por 100. Bueno, si hacemos esta operación me sale que el error relativo es del 0,917%. Bueno, no llega ni al 1%. En cambio, para el segundo, hacemos lo mismo, 0,2 entre 1,2 por 100, y me sale que el error es del 16,7%. ¿Cuál es mucho mayor? ¿Cuál tiene mayor error relativo? El diámetro de la moneda. Por tanto, ¿cuál de las dos medidas es más precisa, más exacta? La distancia entre León y Tolivia. Bueno, vamos a pasar al apartado número 3, que ya rápidamente vamos a ver cómo expresar, qué pasos hay que seguir para expresar el resultado de una medida directa. Bueno, vamos con el apartado 3, que vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo expresar correctamente pues, la medida de una cierta magnitud que hemos hecho mediante un experimento. Vamos a imaginar que queremos medir el tiempo que tarda una pelota en caer. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como el tiempo que tarda una pelota en caer es bastante pequeño, es tomar varias medidas para intentar mitigar al máximo los errores aleatorios, que son aquellos que nosotros cometemos al parar el cronómetro. Pues tomamos varias medidas. En este caso hemos tomado 4 medidas. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el valor medio de estas medidas, que simplemente es sumarlas y dividir entre el número de medidas que hemos hecho.
Por tanto, la media será 2,05 más 2,31 más 1,99 más 2,10 y todo ello entre 4 medidas que hemos realizado y nos da un valor medio de 2,1125 segundos. Lo tercero que vamos a hacer es calcular la diferencia de cada una de las medidas con este valor medio. En esta columna lo que estamos haciendo es simplemente el valor de cada medida, le restamos el valor de la media y lo ponemos en valor absoluto, es decir, siempre en positivo. Porque así ahora vamos a calcular la media de esta columna que acabamos de realizar y lo vamos a comparar con la precisión del aparato para ver cuál es el error absoluto. Bueno, calculamos la media, simplemente sumamos todos esos valores que hemos calculado, lo dividimos entre el número de valores que son 4 y nos sale este valor de aquí. Y ahora tenemos que saber cuál es el error absoluto y comparamos este valor que hemos calculado con la precisión del aparato, que si os dais cuenta la precisión del aparato, como estamos dando 3 cifras significativas, pues es de 0,01. Y como este valor que hemos calculado es mayor que la precisión del aparato, vamos a tomar como error absoluto el número mayor entre esos dos, por tanto tomaremos como error absoluto este valor que acabamos de calcular. De modo que la expresión correcta de mi medida será el valor medio de las medidas realizadas, es decir, 2,1 con una única cifra significativa, ya que tiene que tener el mismo número de decimales que el error absoluto. Y el error absoluto sería de 0,09875, que hay que redondear para dejar una única cifra significativa, por tanto será de 0,1 segundos. Ese será el valor de la medida realizada. Y por último, para dar una idea de cómo de bueno es este resultado, se utiliza el error relativo, que lo vamos a calcular ahora mismo. El error relativo simplemente se calcula como el error absoluto partido por el valor medido, el valor medio. Es decir, 0,1 partido de 2,1 y por 100, para darlo en tanto por ciento. Y el error que nos sale es de 4,76%. Y ya con estos dos valores ya quedaría muy bien expresada la medida del tiempo que tarda la pelota en caer. Os voy a dejar en la página web un ejercicio para que podáis practicar todo esto que acabamos de ver en este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.